palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes. Bueno, iba a decir buenas tardes, pero aquí ya está oscuro. Muy buenas noches a todos, al menos aquí, en el territorio nacional español, y probablemente muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están en otros lugares, o incluso, vete a saber, a lo mejor buenos días. Depende de las latitudes. Totalmente. Así que nos alegramos y saludamos a nuestros oyentes que nos acompañan en este momento a través de la transmisión de Radio Anglicana en la página web de radioanglicana.es, aquellos que nos ven y nos escuchan en las distintas plataformas también de Radio Anglicana, y sobre todo estos hermanos que son fieles oyentes tanto de la radio como en especial y en particular de este espacio de la palabra hoy. Así que gracias por estar con nosotros, y antes que nada y después de estos saludos y bienvenida, Juan Mari, pongámonos en las manos de Dios para que Él con su Espíritu Santo nos instruya y nos ilumine con su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tal como lo ha expresado nuestro amigo y colega el reverendo Noel, queremos ponernos en tus manos para que sea tu Espíritu, el Espíritu Santo, esa extraordinaria tercera persona de la Trinidad, que es la que guía a tu pueblo, la que guía a la Iglesia y la que eres tú dentro de nosotros. Señor, este programa que hoy te ofrecemos, queremos que sea también un programa especial, no solamente por concluir un ciclo, sino también por poder darte las gracias por habernos acompañado hasta ahora, hasta hoy, hasta este programa, y te pedimos, Señor, también tu asistencia para programas futuros. Gracias, Padre nuestro, por guiar Radio Anglicana. Gracias por permitirnos compartir con tantísimas personas que se expresan en nuestro idioma el mensaje del Evangelio tal como viene consignado en los escritos de la Santa Biblia. Y hoy también, Señor, como cada miércoles, seguimos pidiéndote e intercediendo por la paz entre las naciones, por la prosperidad entre los pueblos y por la concordia entre todos y cada uno de los seres humanos, porque todos formamos una gran familia, tu familia por ti creada. Gracias por escucharnos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues en esta emisión de nuestro espacio de la palabra hoy vamos a continuar con las reflexiones en torno a esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y en esta ocasión el tema que trataremos es conclusión, así se llama nuestro tema, es la conclusión de esta segunda epístola, y vamos a analizar el capítulo 13, los versículos del 11 al 14 de la segunda epístola a los Corintios. Estos 4 versículos, para ser más exacto, serían nuestro texto bíblico de referencia, y pues del que hoy estaremos hablando y reflexionando. Como dijimos anteriormente, saludamos a nuestros oyentes, también los que nos están reportando sintonía ahora a modo de sorpresa, pero también recordarles que toda la formación, las emisiones anteriores de la formación o las reflexiones que hemos tenido en torno a esta segunda epístola las encuentran en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana. Allí en YouTube, ahí tienen una lista de reproducción de todos los episodios anteriores, y pues después, dentro de una hora más o menos, también estará disponible este episodio, y así pueden tener los 8 episodios que son aproximadamente los que hemos tenido de esta segunda epístola a los Corintios. Como dije, hoy conclusiones, capítulo 13, versículos del 11
al 14. Tu palabra es la luz. Bueno, Juan Mari, ¿cuál sería el tono general de la conclusión de esta epístola? Pues mira, a pesar de todo lo que San Pablo ha estado escribiendo, que hemos visto en programas anteriores, a pesar de a veces sus tonos de dureza, haciendo frente pues, a ciertas situaciones que no eran precisamente deseables, a pesar de que se ha tenido que referir, como veíamos, ¿verdad?, a figuras muy conflictivas, pues no obstante tenemos que reconocer que el tono con que San Pablo concluye la segunda epístola a los Corintios es un tono positivo. Diríamos aún más, es un tono conciliador, lleno de espíritu de hermandad, de compasión. No tenemos que olvidar una cosa. Para el apóstol San Pablo, los corintios no solamente eran sus hermanos en la fe de Cristo, en tanto que creyentes en Jesús de Nazaret, sino que incluso eran sus hijos espirituales. Es decir, era una comunidad, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fundada por él. Y por esta razón, pues como buen padre espiritual, buscaba lo mejor para todos ellos, ¿no? O sea, la constatación, como hemos dicho, de realidades adversas o de situaciones indeseables, vamos a decirlo así, pues nunca puede ser un obstáculo para el poder volver a empezar, para el reconocimiento de que hay un fundamento que es inamovible y que nos une a todos los creyentes. Entonces y ahora, por eso el tono, como decimos, un tono positivo, incluso un tono, diremos, cordial, un tono conciliador, lleno de hermandad, lleno de amor para con los corintios, lleno de misericordia, lleno de compasión. Un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué tres buenos deseos del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto podríamos destacar en esta conclusión, Juan Mari? ¿Y por qué esos tres? Tres buenos deseos. Bueno, ¿Y por qué? Nosotros, sí, claro, tres y por qué, no, o sea, cuatro. Bueno, a ver, diríamos que los tres deseos que el apóstol menciona en este texto son, por ejemplo, la alegría, el consuelo también y la paz. O sea, alegría, consuelo y paz, hemos dicho, ¿no? O sea, aquellos que más podrían contribuir al buen desarrollo de la comunidad corintia, sin menoscabo de otros también, ¿no? De otros más deseos, que también son importantes. Pero básicamente vamos a decir, atendiendo a tu pregunta, estos tres, ¿no? Estos tres deseos, o sea, alegría, consuelo y paz, lo que hacen es, ¿cómo diríamos?, sintetizar de alguna forma lo que podríamos llamar pues una sana filosofía práctica de vida cristiana, que puede ser incluso contagiosa y que puede también marcar la gran diferencia entre una congregación genuina de seguidores de Jesús y otras congregaciones pues que a lo mejor no lo sean en realidad, ¿no? A ver, el deseo del apóstol, de estos tres deseos, como hemos dicho, ¿no?, alegría, consuelo y paz, el deseo del apóstol es, en definitiva, que los corintios entiendan que ser cristiano, esta es la razón de que él los plantea así, que el hecho de ser cristiano es algo que merece la pena. Puede haber muchas cosas en esta vida que merezcan la pena, otras quizás no tanto, pero el hecho de ser cristiano sí que lo es, y es de las cosas más importantes, y que el hecho de ser cristiano contribuye a mejorar la vida, no solo de cuantos son también profesantes de la fe de Cristo, sino también la de aquellos en los que se puede ejercer una influencia, aunque no sean creyentes, ¿no? O sea, es, como decimos, todo un programa de vida lo que San Pablo está proponiendo con estos tres deseos que hemos dicho: alegría, consuelo y también paz. Siguiendo esta línea del deseo de Pablo hacia los corintios, Juan Mari, a continuación encontramos que San Pablo designa, por ejemplo, a Dios como el Dios de paz y amor, y luego desea que sea con los corintios. ¿Por qué esto? Fijémonos bien. La respuesta
El propio texto la deja ver, ¿no? O la deja entrever, o la deja deducir. A ver, ninguna filosofía de vida, ¿eh? Por muy buena, por muy edificante, por muy hermosa que sea, puede sostenerse por sí misma o por los esfuerzos humanos, por muy denodados, por muy sinceros que pudieran parecer. A ver, únicamente con la presencia de Dios es realmente posible que la iglesia de Corinto, nosotros hoy, que la iglesia alcance sus objetivos en este mundo. Y no deja de resultar llamativo, fijémonos bien, que San Pablo designe a Dios, como tú acabas de decir, ¿no? Dios de paz y también Dios de amor. A ver, el pensamiento del apóstol está muy, muy lejos, por lo tanto, de esas imágenes de Dios un tanto, ¿cuál sería el término? Agresivas, vamos a decir así, de esas imágenes de Dios agresivas, de esas imágenes oscuras, ¿no? Que por desgracia se perciben en demasiadas ocasiones, incluso dentro del mundo cristiano, ¿no? La imagen que quiere vehicular San Pablo de Dios es completamente distinta. A ver, no podemos negar que también en la Biblia a veces se prodigan pues ciertas imágenes divinas un tanto problemáticas, ¿no? Sobre todo, pues como hemos hecho muchas veces, ¿no? Debido a cuestiones de trasfondo cultural la mayoría de las ocasiones. Pero no cabe duda de que San Pablo, a pesar de esas imágenes que a veces aparecen en las escrituras, que no son tan llamativas o no son tan hermosas, San Pablo se decanta evidentemente en esta epístola segunda a los Corintios y en otras por una imagen más positiva de Dios, entendiendo que esa es la necesidad que tienen los creyentes, que tenemos el conjunto del cuerpo de Cristo. Entender que el Dios al que adoramos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de paz y es un Dios de amor. Continuando con el contenido de la epístola, Juan Mari, en el siguiente versículo, vamos exactamente en el versículo 12 para ubicarnos. Ahí encontramos un mandato de Pablo que dice, saludaos unos a otros con el ósculo santo, dice allí la palabra en la versión Reina Valera del 60. La pregunta es, ¿qué importancia tenía este mandato de este saludo común de Pablo a los corintios? Muy bien, la pregunta es importante porque eso nos hace entrar en un mundo que no es el nuestro, un mundo muy antiguo, como era el mundo helenístico, en el que ve la luz el Nuevo Testamento y también las epístolas paulinas, ¿verdad? Bueno, la palabra ósculo, como sabe la inmensa mayoría de los castellano hablantes o hispanohablantes, ósculo es una forma antigua, una forma muy literaria para decir beso, ¿no? O sea, el mandato paulino es que los creyentes se saluden con un beso santo. ¿Por qué? El beso, pues depende de las distintas culturas y depende de las distintas épocas, puede tener muchos significados, pero en la época en que vive el apóstol San Pablo y entre las comunidades cristianas, como por ejemplo Corinto, que eran de habla griega, el ósculo santo, el beso santo, el darse un beso el uno al otro, sin importar que fueran hombres o mujeres, eso es un signo de paz, o es un deseo de paz, es un deseo de concordia, es un deseo de amistad, de hermandad, de buena convivencia, ¿eh? O sea, de un espíritu genuino, un espíritu cristiano genuino. El hecho de que los corintios, que estaban tan sumamente divididos, como hemos visto tanto en la primera epístola a los corintios en su día, como en esta segunda, para esos corintios, pues un mandato del apóstol como este es daos la paz, es el beso de la paz, quiere decir cuando tú te acercas a tu hermano, aunque piense distinto que tú, o aunque no forme parte del bando en el que tú estabas, triste, ¿no? Por aquello de las divisiones en la iglesia, el hecho de compartir ese ósculo santo, el beso santo, es una señal de decir, mira, aunque no pienses igual que yo, eres mi hermano, yo te quiero, estoy aquí, estoy para ti, para lo que tú necesites, y no dudes en pedirme lo que tengas necesidad, porque yo soy tu hermano. Una comunidad como la Corintia, pues claro, el hecho de que estuviera tan mal precisaba de forma imperiosa que sus componentes aprendieran a tratarse no como enemigos, sino precisamente como hermanos, ¿no? Y este saludo,
que era mucho más que, como si dijéramos hoy, hola, o si dijéramos buenos días, era mucho más que eso, conllevaba realmente un acercamiento real de unos a otros con intenciones, como hemos dicho, de paz y de concordia auténticas. A veces hay quien ha dicho, bueno, eso era una convención social de la época, sin duda. Pero en el caso de la recomendación de San Pablo Apóstol a los hermanos de Corinto, no era una convención social, no era una cuestión de cortesía, de buena educación, sino era un llamado a que ese ósculo se convirtiera realmente en un principio auténtico de vida, una vida cimentada en Cristo y una vida de paz y de buena concordia. Antes de plantearte la pregunta, te comento, Juan Mari, porque siempre que pasa, a mí me recuerda a este pasaje y a esta pregunta que me gustaría formularte. Y es que cuando nos visita el obispo diocesano, siempre nos trae muchos saludos de otras parroquias y congregaciones, de manera que el obispo se convierte como en ese puente entre la iglesia local y el resto de iglesias que pertenecen a la diócesis o a la iglesia nacional, ¿no? Entonces, es como el pontífice entre la iglesia local y el resto de comunidades de la iglesia. Pues en siguiendo en el versículo 13, por ejemplo, dice, todos los santos os saludan. Os saludan. Y ahora te pregunto, ¿qué implicaba para los corintios que el resto de creyentes de la iglesia, por así decirlo, universal, o la iglesia en general, les saludara? ¿Qué implicaba para ellos? Pensamos que sin duda tenía que implicar mucho por una razón. A ver, como habíamos dicho en su día, Corinto era la ciudad más importante de Grecia, ¿no? La más rica, además, debido a su ubicación geográfica, a tener 2 hermosos puertos de mar, donde el comercio era diario, la acumulación de riqueza era diaria. Es decir, que lo que ocurría en Corinto, pues estaba más o menos en boca de todos, ¿no? Claro, en el mundo cristiano, pues lo mismo. Los cristianos de Corinto no eran ignorantes de que su particular situación, pues que habíamos dicho, ¿no? De divisiones, de disputas internas, de malentendidos, de desacuerdos, de desacatos a la autoridad apostólica, todo eso, ellos sabían que los demás cristianos, por lo menos los de Grecia, lo conocían. Lo conocían y tenían su opinión formada sobre los corintios, que probablemente no era la mejor, ¿no? Claro, también en aquel mundo antiguo, ¿no? Y sin internet como tenemos hoy, ¿no? Ni teléfonos móviles, ni tabletas, ni nada de esto, pues también las noticias volaban. Y como suele pasar, desgraciadamente, sobre todo las malas, ¿eh? Las buenas no tanto, las malas las sabe todo el mundo. Como dicen aquí en España, se enteran hasta los gatos, ¿no? Claro, Totalmente. que San Pablo les transmita a aquellos hermanos fieles de Corinto saludos fraternales de otras iglesias, de otros creyentes, suponía para aquellos corintios fieles algo muy importante, ¿no? Era un aliciente, era, ¿cómo diríamos hoy? Una inyección de ánimo. O sea, al decirle San Pablo, los hermanos os saludan, o todos los santos os saludan, lo que les estaba diciendo es, no estáis solos. O sea, a pesar de que todo el mundo sepa o penséis que todo el mundo sabe vuestros problemas internos, las iglesias, la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, no os rechaza, no os desprecia, ni muchísimo menos. Oran por vosotros porque sois sus hermanos. No están de acuerdo, quizás, con los problemas que tenéis en Corinto. No desean que esos problemas existan, pero sois sus hermanos y ellos son vuestros hermanos. Sois hermanos con problemas, o por no decir problemáticos, pero hermanos. Por muy conflictivos que seáis, hermanos, y os queremos. Y os queremos y os enviamos nuestros saludos, que también era una forma de decir, oye, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿eh? Eso es muy importante. O sea, saber que tú has hablado antes de la diócesis, ¿no? Y de los obispos, una de las funciones del obispo diocesano siempre en la comunión anglicana y en todas las iglesias que mantienen el sistema episcopal.
una de las funciones del obispo es precisamente, como tú has dicho muy bien, conectar a todas las congregaciones de una parroquia, a todas las parroquias de una diócesis, queríamos decir, y como tú has dicho, hacer de puente entre unos y otros. Al enviar San Pablo a los corintios saludos de todos los demás, les estaba diciendo, no estáis solos. No creáis que vuestros problemas son insolubles. Es que todos estamos con vosotros y todos estamos para apoyaros. Algo muy importante. ¿Qué nos enseña la doxología con la que concluye el apóstol San Pablo esta epístola, Juan Mari? Bueno, San Pablo, sin formular todavía, en esa época aún no se ha formulado en la Iglesia el dogma de la Trinidad, o sea, la idea de un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se concretaría hacia los siglos IV y V, o sea, después de San Pablo. Sin embargo, San Pablo con esta doxología ya apunta hacia ese dogma, ya lo señala, o mejor dicho, ya lo sugiere, está ahí latente. Lo que está diciendo San Pablo con estas palabras es que la divinidad en pleno, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está con los corintios. O sea, Dios conoce los problemas de Corinto. Dios conoce, la palabra bíblica, las tribulaciones, ahora una más moderna, los sinsabores, los quebraderos de cabeza de los hermanos de Corinto. Pero nunca los abandona. Nunca. Y esto es algo muy importante. Y esto es algo que nosotros también, los cristianos actuales, tendríamos que tener siempre muy claro. O sea, gracia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amor, que el amor del Padre, y comunión, la comunión del Espíritu Santo, gracia, amor y comunión, es lo que ofrece el Dios uno y trino a los creyentes. O sea que, por decirlo de otra manera, con esta gran bendición, la Iglesia de Corinto, la comunidad antigua de Corinto, estaba llamada a salir adelante, a superar sus obstáculos y a convertirse en una comunidad modélica y firme ante los ojos de todo el mundo cristiano de la antigüedad, como sucedió en el siglo II, que ya eran un ejemplo, como leemos en los textos de algunos padres de la Iglesia. Y esto, pues no solamente eran los corintios, esto somos todos nosotros. Todos estamos llamados a ser, a pesar de los 1001 problemas que pueda haber en nuestras comunidades actuales, todos estamos llamados a ser una gran familia. Y hay una pequeña anécdota que me parece que hemos referido alguna vez, o no sé si te la he referido yo a ti alguna vez que nos has visitado. En cierta ocasión fuimos, mi esposa Rosa María y yo, a visitar a una hermana de la iglesia, una hermana extranjera, no era española, no es española de hecho, venía de un país, pues para nosotros muy lejano, de un país africano, pero como uno de sus niños estaba en el hospital, nos lo dijeron y pues vamos a verlo. Y cuando entramos allí, esta hermanita está tan contenta, dijo en inglés, yes, the big Anglican family, ¿sí? La gran familia anglicana. Y nosotros podemos decir la gran familia anglicana, la gran familia católica, la gran familia protestante, la gran familia ortodoxa, o sea, la gran familia cristiana, la gran familia de Dios. Estamos llamados a eso. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Lo que dice San Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Y con estos tres componentes, amigos y hermanos de Radio Anglicana y de la Palabra Hoy, ya pueden venir los problemas que vengan. Se supera. Si estamos cimentados en esos tres conceptos que marca San Pablo, bueno, voy a decir, somos aquí supermen, superwomen y somos invencibles. No, no somos invencibles. Pero Cristo sí es invencible. Y ahí está nuestra fuerza. Juan Mari, ¿qué puede y debe aprender
la iglesia de hoy de la iglesia de Corinto? Si quiere, puede aprender muchísimo, pero si tuviéramos que decir solamente un detalle, la iglesia de Corinto tendría que aprender, la iglesia actual tendría que aprender de nuestros antiguos hermanos corintios dos cosas. Primero, humildad, para reconocer que a veces hay problemas, a veces no, gracias a Dios, pero a veces sí. Quizás no tan graves como en Corinto, o quizás sí, pero humildad para reconocer esos problemas que son limitaciones, y luego agradecimiento permanente a Dios por las soluciones. Porque es muy evidente que San Pablo, como todos los apóstoles y todos los autores que escribieron en el Nuevo Testamento y en el conjunto de la Biblia, eran autores inspirados y que, aunque a veces en ocasiones filtran cuestiones muy propias de su mundo, de su cultura, y a veces no siempre entendemos bien, pero sí está claro que hay un hilo conductor que es el que guía toda la palabra de Dios, y eso lo tenemos muy claro. Quería comentarte, antes de formular la última pregunta con la que finalizaremos, en la emisión anterior, dos horas después, casi al día siguiente, porque fue en la madrugada, nos escribieron unos hermanos para comentarnos que tenían un pequeño grupo de oración, que se reúnen cada 8 días. Suele ser entre 6 y 10 miembros, y que entre sus intenciones están orando por ti, están orando por este servidor, y también están orando para que el espacio de la palabra hoy llegue no solamente a más lugares, a más hogares, sino que al corazón de las personas, para despertar el amor y el deseo de encontrarse con la palabra. Entonces me impresionó porque mira, tampoco se nos había ocurrido lanzar la petición a través de la radio para que orasen por el programa en sí y por los frutos que pudiese generar el programa para bien de las almas, y el jueves nos lo comunicaron, y entonces fue impresionante para mí. La verdad que me quedé totalmente sin palabra. Entonces, en base a esto, para que también nuestros hermanos puedan orar, Juan Mari, esto ya a ti, para título personal, ¿qué esperas tú? Piensa las 8 emisiones que hemos tenido hablando de este tema de la segunda epístola a los Corintios. ¿Tú qué esperas que suceda entre los hermanos que nos escuchan, entre los oyentes de Radio Anglicana, ahora, después de estas 8 emisiones que hemos estado hablando de la carta a los Corintios? ¿Qué frutos desearías tú en la vida de nuestros oyentes después de este tiempo de reflexiones y de formación bíblica que hemos tenido en torno a los Corintios, a la segunda de los Corintios? Pues mira, así rápido, ¿no? Mientras tú estabas hablando y formulando la pregunta, estaba pensando, mira, lo que yo desearía a nuestros hermanos, es, en primer lugar, que hubiera siempre entre ellos unión. Y una unión firme, una hermandad grande, que es lo que San Pablo propone finalmente a aquellos hermanos corintios que tenían tantos problemas como hemos visto. Eso en primer lugar, que siempre estén unidos. En segundo lugar, que acrecienten su amor por el estudio de las Sagradas Escrituras, que se acerquen a las Sagradas Escrituras, ellos y todos, y nosotros, que nos acerquemos siempre con gratitud hacia Dios por tenerlas, que se acerquen y que nos acerquemos con gratitud hacia Dios porque en ellas Él habla, a pesar de todo el bagaje cultural y todas estas cosas que a veces decimos, que puede dificultar su lectura, no podemos negarlo.
pero que con la dirección del Espíritu Santo, que es el gran inspirador de la Biblia, que puedan encontrar ahí el gran hilo conductor que es Cristo. Y en tercer lugar, que ese espíritu tan bonito de oración por servidores pequeños y débiles, como somos, que eso no lo pierdan nunca. Y ya puestos a esperar algo más, que pidan a Dios que se susciten nuevos servidores mejores que nosotros, más preparados que nosotros, que puedan disponer incluso de más tiempo que nosotros y que continúen la gran labor que hoy está haciendo Radio Anglicana en la difusión del Evangelio. Ojalá hubiera no una Radio Anglicana desde Zaragoza, sino 500.000 en todo el mundo, en todo el planeta Tierra y en todas las lenguas que se hablan en la Tierra, para que la gente oyera realmente el mensaje del Evangelio tal como ha sido escrito, tal como nos ha sido transmitido. Ojalá. Queridos hermanos, no os conocemos personalmente, pero como sacerdote de la comunión anglicana, yo quiero compartiros mi bendición y que siempre sigáis siendo como sois un ejemplo y para nosotros un aliciente enorme. No, nos lo ha dicho el reverendo Noel. Se quedó sin palabras. Yo no me he podido quedar sin palabras porque no para de preguntarme, pero realmente me he quedado muy sorprendido, muy gratamente sorprendido. Que Dios os bendiga. Amén, totalmente, Juan Mari. Estuvo bueno lo de no te has quedado sin palabras porque no paro de preguntar, dice. No paras de preguntar, pues claro. Bueno, pues sí, la verdad que yo también me he quedado sorprendido, pero también en el buen sentido y agradecido con Dios porque Él ha ido sosteniendo todo este sistema, todo este entramado de lo que es Radio Anglicana, de lo que es la palabra hoy, y es Él el que va también sosteniéndolo y sosteniéndonos, porque no ha salido de un gran plan, no ha salido de un escritorio, no ha salido de 8 horas que está sentado el reverendo Tellería y yo ahí planeando y tal. No, todo esto ha salido de la mano de Dios, así que como dice un conocido y amigo mío, todo es gracia. Así que, como dice Juan Mari cuando finaliza muchos de sus escritos, Laus Deo, totalmente. Bueno, pues entonces con esto vamos a llegar ya al final de nuestro espacio, también de las reflexiones en torno a esta segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Juan Mari, adelantamos qué libro vamos a reflexionar en las próximas emisiones. Si Dios quiere, puesto que el libro que habíamos visto anteriormente era el libro primero de los Reyes, estábamos en esa gran obra literaria que es la historiografía deuteronomista, pues lógicamente, después de Primera Corintios habíamos visto primero el libro primero de Reyes, ahora hemos visto Segunda Corintios, pues por lógica, si Dios quiere, veremos el libro segundo de los Reyes, que por cierto es un libro muy hermoso. Ahí tenemos el adelanto. No sé si decir más que el primero o que no, porque finalmente era, como dijimos, un gran libro que luego por comodidad se ha dividido en dos, pero quien lo escribió como un conjunto. Es un libro hermoso. Os recomendamos que lo vayáis leyendo. Eso iba a decir a nuestros oyentes, que ya pueden ir adelantando lectura y así cuando ya comencemos a ir viendo detalle por detalle, pues disfrutarán más de los detalles y de la lectura. Así que les animamos pues que puedan ir encendiendo y calentando motores con Segunda de Reyes, que sería el próximo set de reflexiones que vamos a tener aquí en la palabra hoy a través de Radio Anglicana. Bueno, sin más, agradecer a nuestros oyentes, agradecer los reportes de sintonía y las interacciones que vamos teniendo en el transcurso del programa y los que también suceden después del programa. Gracias también a ti, Juan Mari, por tu tiempo, por tu entrega y por compartir eso que Dios te ha dado con nosotros. Que no es nada en comparación con lo que haces tú, lo que estáis haciendo ahí en Zaragoza, los equipos de Radio Anglicana, que estáis trabajando, como se dice aquí, como verdaderos jabatos, para sacar adelante con ilusión. Oye, por cierto, antes lo has dicho muy bien, esto no nació de una planificación,
Esto nació directamente de la ayuda de Dios. Pero es que Dios nos ha colocado algo muy importante, ilusión por hacer cosas. Ahí está. Cuando hay ilusión se hace mucho. Cuando no hay ilusión, desgraciadamente, no se hace nada. Es correcto. Cuando no hay ilusión, incluso ni teniendo las miles de comodidades y de facilidades, no se consigue nada. Pero bueno, Dios es el que da el querer y el hacer. Así que el poder y Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio Anglicana. Les animamos para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones bíblicas. Vamos a comenzar con entusiasmo, con alegría, Segunda de Reyes, para que puedan ir calentando motores y afinando lectura, para que luego vayamos disfrutando de todas las novedades que podamos tener o los conocimientos que ya tenemos y que pues vamos a afianzar en torno a este maravilloso libro del Antiguo Testamento. No nos queda más que agradeceros, animaros para continuar pues dentro de 8 días con una emisión más de La Palabra Hoy, y también animarles a que continúen con la programación regular de Radio Anglicana. Nos vemos dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Para es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.